Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Draco Kamikaze. El enlace a su página de fanfiction estará en la descripción. Kuro se paró frente al Consejo Jedi, sus labios apretados en una fina línea mientras miraba entre ellos. Había regresado antes de tiempo de una misión porque sintió que la necesitaban en el templo. Ahora, después de cazar a Xanatos, le habían pedido que les informara. Desafortunadamente, debido a su ventaja inicial, ella no pudo llegar a él antes de poder atraparlo. Ahora, con su informe de su fracaso dado, les estaba dando un momento para asimilarlo. Mirándolos a todos con una mirada plana, la observaron en silencio. Decidiendo que ya tenía suficiente, se cruzó de brazos y exhaló bruscamente. Lo hecho está, pero también nos mostró mucho. Eso hemos escuchado. Mace rechinó suavemente los dientes, la forma elocuente en que había descrito los agujeros del tamaño de un asteroide que Xanatos había hecho en sus defensas aún le rondaba por la cabeza. Sin embargo, gran parte de lo que has dicho no es algo que podamos arreglar. Eso dice sí, sin embargo, sé que estás evitando algunas de las formas más obvias en las que podría solucionarse debido a que cambia la tradición que hemos mantenido durante tanto tiempo. Dijo Kuro, fulminando con la mirada el despido de Mace. Lo sé. Pero esas tradiciones son las que también nos han mantenido a salvo. Mace respondió bruscamente. Podemos trabajar en algunos de ellos, pero lo que estás insinuando es que Temple Security se modifique por completo. No tenemos los fondos necesarios ni necesitamos tal reacción. ¿Estás tan seguro? Preguntó Kuro, manteniendo su rostro pasivo mientras continuaba. Dices que no tenemos la necesidad y, sin embargo, solo teníamos una persona corriendo por el templo libre. Solo una. Y de alguna manera, no solo crearon el caos, escribieron mensajes en nuestras paredes y tenían varias bombas que fue colocado en múltiples lugares que podrían haber causado una gran devastación en el templo si hubiera querido hacer algo más que burlarse de nosotros. ¿Y qué piensas que hagamos entonces? Preguntó el maestro Sifo Díaz, pareciendo el más comprometido del consejo. Sus puntos de vista sobre el universo podrían considerarse los más radicales, pero en este caso, Kuro agradecía el hecho de que alguien estuviera a su lado para al menos permitirle un momento para explicarse. No se necesita necesariamente una reelaboración completa, pero con todo lo que sucedió, deberíamos hacer que la seguridad sea un poco más exhaustiva. Kuro cerró los ojos, pensando en cuáles serían las posibles respuestas que podrían funcionar. Incluso sin fondos, si reservamos algo, tal vez una rotación, de Jedi que actuaría junto a nuestra seguridad, sería mejor. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Yoda, las primeras palabras que había dicho desde que ella había comenzado a hablar. Él había estado contemplando lo que ella había dicho, y estaba descubriendo que un cambio podría ser necesario, especialmente porque rápidamente entendió por qué ella estaba presionando para que esto sucediera con tanta firmeza. Sí. Maestro Kuro, por favor, preguntó Mace, tratando de ser la voz de la razón. Lo que nos estás pidiendo es que convirtamos el templo Jedi en una fortaleza. En teoría tiene sentido, pero en la práctica habrá quienes tomen nuestras acciones como preparatorias para una guerra que no está ocurriendo. ¿No está pasando? Su voz se volvió fría, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Entonces, el brazo que entregué a seguridad para ejecutar para proporcionar bloqueos en sus posesiones, no sucedió. No peleé con alguien que logró entrar, poner bombas en todo el templo, amenazar al maestro Yoda, y luego secuestrar a varios jóvenes para amenazar sus vidas también. ¿Debo entender eso correctamente? Hubo un completo silencio ante eso, ninguno de ellos dispuesto a responderle. Lo que ella dijo era cierto, y fue un duro golpe para el templo. Al menos todos los que todavía estaban en el templo en ese momento. La mayoría de las otras personas probablemente tomarían las cosas como normalmente eran, lo que hizo que las cosas fueran aún más preocupantes ya que cualquier cambio sería confuso y tomaría más tiempo debido a eso. ¿Qué sugieres que hagamos entonces? Plo Koon preguntó, considerando lo que había estado diciendo. Pensando en ello, descubrió que ella no mencionaba algunos temas como estos sin tener algunas ideas en mente. No digo que nos hagamos cargo de Temple Security, sino que nos unamos a ellos. No todos los de la Orden Jedi, sino grupos de ellos, tal vez en rotaciones, que pueden trabajar con ellos para reforzar la defensa de nuestro templo para que este no volverá a suceder. Al ver la expresión en algunos de sus rostros, levantó una ceja. ¿No lo apruebas? ¿No crees que habrá quienes se opongan a tal idea? Preguntó Sifo Díaz, menos en oposición, pero más curiosa sobre el razonamiento detrás de su plan.
No entre los Jedi per se, pero el Senado puede creer que estamos tratando de cambiar nuestra posición de guardianes de la paz a soldados. ¿Somos guardianes de la paz? ¿De verdad? Sus ojos se dirigieron a Mace, sintiendo que tenía algo que quería intercalar y lo usó para evitar que hablara mientras ella continuaba. Mirando al consejo, hizo un gesto detrás de ella. Como guardianes, siento que hemos fallado entonces. Si los niños aún están a salvo, entonces, con la fuerza dispuesta, prometeremos que nunca más dejaremos que sientan ese miedo de nuevo. Si alguno se nos opone, entonces debemos recordarles que somos guardianes, y que debemos asegurarnos de que somos capaces de protegernos a nosotros mismos para asegurarnos de poder mostrarle a la galaxia que también podemos protegerlos a ellos. Si ni siquiera podemos proteger a quienes viven entre nosotros, ¿cómo podemos realmente prometer protección para los galaxia? El consejo dejó que eso se hundiera, la pregunta era inquietante. Por la forma en que sucedieron las cosas, estaba claro que sus defensas eran mucho más débiles de lo que jamás habían creído. La idea de reforzar sus defensas era algo en lo que nunca habían pensado, y era algo que nunca creyeron necesitar. Al ver su indecisión, el ceño fruncido de Kuro se profundizó. No puedes mirarme a los ojos y decirme que crees que estaremos a salvo de aquellos a los que no hemos detenido. Hay gente por ahí con la que nos hemos hecho enemigos porque nos hemos visto obligados a detener sus mecanismos. Para tomar el control de lo que haría perder el equilibrio de la galaxia. Hay personas a las que todavía estamos tratando de detener, que tienen los recursos para esconderse incluso a simple vista. Tal vez lo hemos olvidado, pero hay más cosas que Jedi y Sith. En el universo, y con la desaparición de los Sith, aquellos que deberían considerarse enemigos han sido ignorados en gran medida por alguna razón. No en términos de sus acciones, sino en términos del daño que posiblemente podrían causarnos en nuestro hogar. Todos los Jedi parecieron considerar esta declaración, y cada uno se miró el uno al otro. Sacudiendo la cabeza, sabiendo que pasarían bastante tiempo discutiendo esto, Mace finalmente suspiró. Muy bien, si cree que este tema es tan importante, revisaremos nuestras opciones y llegaremos a una decisión. Gracias por mencionarlo. Lo suficientemente bueno. Apartándose del consejo, empezó a marcharse. Un momento, por favor. Deteniéndose en la puerta, se volvió hacia Yoda. Sobre el progreso de la joven Aurra, ¿viene ella? El silencio entre los dos parecía pesado, y los otros miembros del consejo se miraron entre sí. Aurra había sido un caso problemático desde poco después de su llegada, constantemente solitaria y alborotadora. Esas cosas las habían tratado antes, pero cada uno necesitaba su propia marca de atención, viendo cómo cada persona era única y requería su propia marca de atención. Por lo que Kuro les había dicho, el padre de Aurra era un desconocido y su madre había sido adicta a las especias en el planeta Nar Shaddaa. Como tal, parecía que la había afectado de maneras de las que no estaban seguros, y la convirtió en una niña con la que era difícil trabajar. Kuro era alguien a quien elegían cuando tenían jóvenes difíciles, a menudo dejándola convertirlos en su padawan para ayudar a lidiar con ellos. Aurra era uno de esos casos, y aunque sabían que era difícil, el silencio decía algo diferente. Ella está cambiando. Ella admitió después de un momento. Ha habido cambios en su actitud, y aunque se ha metido en muchos problemas, su entrenamiento en la fuerza y las velocidades ha mejorado varias veces. El problema es, sé que no soy yo. ¿Un problema, es esto? Yoda preguntó lentamente, notando que parecía preocupada por esto. Sí. No puedo reclamar la responsabilidad por su cambio, y como tal, he fallado como su instructor. Tomando una respiración profunda, ella negó con la cabeza. Es difícil para mí entender cómo me perdí de cómo ha cambiado. En todo caso, el único cambio real, ha sido que ha pasado más tiempo con Naruto. ¿Naruto? ¿Te refieres al chico que trajiste de las fauces? Preguntó Adigallia, incorporándose un poco más al recordar al chico rubio. Sí. De hecho, ocasionalmente ha causado problemas sacando a Naruto de la meditación y yendo con él a varias partes del templo. Los he atrapado en la sala de entrenamiento, el archivo, el techo y varias otras áreas haciendo muchas cosas diferentes. Hicieron bromas, reprogramaron un droide en la alfombra de lavandería del templo, lo que aumentó aún más el disgusto de Naruto por los droides, fueron a nadar a la sala de las 1000 fuentes y una vez se encerraron en la tesorería del templo. De varias maneras, pero simplemente vuelven a levantarse y continúan. Con la que parecían divertirse más era con las almohadas en la sala de meditación. Todos ellos. Muy cómodo eso fue.
Yoda dijo divertido, recordando haber visto a los dos compitiendo para hacer la almohada más mullida para él cuando accidentalmente se topó con ellos en medio de su castigo. Cierto, pero eso no viene al caso. Son alborotadores, pero su presencia juntos parece estar reparándola. La está haciendo concentrada, mostrando ocasionalmente más amabilidad hacia él de lo que la he visto exhibir hacia cualquiera de los jóvenes de su misma edad. Y ha entrenado más duro que cualquiera de las instrucciones que he tenido con ella. Kuro suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza. Si no fuera por el hecho de que no está permitido hacerlo, pediría tomar a Naruto como mi padawan y a Aura para ayudarla. Ella debe aprender a interactuar con los demás sin depender de Naruto. Abikaya intervino. Frunciendo el ceño, Kuro la miró. Lo sé y lo entiendo demasiado bien. Es por eso que creo que llevarla a Ornamur para recibir más capacitación. Evitará que haga una conexión poco saludable, así como también le dará la oportunidad de ver si podemos lograr que tome sus primeros pasos para convertirse verdaderamente en un Jedi. Puedo entender lo que estás preguntando, y tienes permiso para hacerlo. Te pedimos que trates de regresar antes de que finalice el próximo año, para que podamos evaluar su progreso, pero hasta ese momento lo haremos. Concederte ese tiempo. Mace dijo después de un momento de deliberación. Asintiendo al hombre, se volvió una vez más hacia la puerta. Sin importarle, simplemente cruzó la puerta mientras se iba, dejando a los miembros del consejo solos para determinar qué debían hacer con la información que les había dado. ¿X, igual, X como son? Qui-Gon preguntó en voz baja, mirando entre los jóvenes. Parecían hundirse en sí mismos, consolándose unos a otros y haciendo lo que podían para consolarse unos a otros. Si lo que sucedió no fuera tan peligroso, podría haber sonreído por cómo habían tomado una mala situación y la habían convertido en una experiencia que los mantendría cerca. Sobrevivirán. La sanadora dijo en voz baja, colocando su mano sobre la cabeza de uno de los jóvenes dormidos. Físicamente están bien y se recuperarán por completo en unos días. Mentalmente, nunca puedo decirlo con certeza. Eventos como este dejan un impacto duradero en muchas mentes y, a veces, pueden dejarles cicatrices. Obviamente, hay cosas peores que ver, pero tener un roce con el lado oscuro como este tampoco es algo a lo que estemos acostumbrados. Nunca se ha usado el lado oscuro con un grupo como este desde la época de los Sith. Nosotros, ninguno de nosotros previmos esta venida. La cabeza de Qui-Gon cayó levemente, sintiendo un peso sobre sus hombros debido al hecho de que Shan Atos fue su padawan en un momento. Lo lamento. El sanador colocó una mano en su hombro para consolarlo. No te preocupes, ninguno de ellos te culpará, y ninguno de nosotros tampoco. No fue tu decisión hacer esto. Él eligió su camino. Tendremos que lidiar con esto lo mejor que podamos. Mientras decía esto, sus ojos se movieron lentamente hacia otra parte de la habitación, sus ojos se preocuparon al recordar algo. Las cosas no están tan mal, con esa pequeña bola de energía fuera de eso. ¿Oh? Preguntó Qui-Gon, mirando hacia donde dormía Naruto. Estaba apoyado contra Aurra, que parecía que se estaba manteniendo lo más quieta posible para evitar que la despertara, con varios de los otros jóvenes durmiendo a su alrededor. Fue un espectáculo bastante divertido ver al joven normalmente obstinado e insubordinado volverse confuso e inseguro. Nunca lo he visto ponerse tan mal como para recibir un comentario como ese. Bueno, no es que fuera malo per se. Es más que la fuerza estaba arrojando cosas a su alrededor. Para empeorar las cosas, estaba constantemente corriendo, metiéndose debajo de los pies de los sanadores, hablando con los jóvenes que deberían haber estado mintiendo. Abajo, y tratando de animarlos. Sacudiendo la cabeza, se pellizcó el puente de la nariz con un suspiro. Peor aún, sea lo que le pasó con la fuerza, no es algo que podamos arreglar, aunque parece estar haciendo un buen trabajo hasta ahora, y mejor que nosotros. Qui-Gon tardó un momento en asimilar lo que dijo. ¿Se está curando a sí mismo? Más o menos. No es exactamente lo que está haciendo, ya que en realidad no se está curando conscientemente, pero se está curando a sí mismo. De alguna manera, el lado oscuro que estaba contaminando su cuerpo se está disipando para reparar el daño en él. No es algo que nunca antes había visto o oído que sucediera ahí, sin embargo, con mis propios ojos, observé a través de la fuerza como una herida que no podía curar comenzaba a sanar lentamente por sí sola. Qui-Gon asintió, las palabras le suenan. Pensando en lo que ella dijo, encontró una discrepancia entre lo que ella dijo y lo que él estaba haciendo. No pensé que hubiera resultado herido en absoluto durante la pelea. En todo caso, Aura debería haber sido quien requirió asistencia.
Cierto, pero su curación fue simple, apenas un rasguño cuando llegó a nosotros. La mujer oscura debe haber hecho un buen trabajo para curarlo tan bien como lo hizo. Naruto, por otro lado, tenía varios puntos internos. Daño autoinfligido por lo que parece, el peor está en su hombro, y cada herida está entrelazada con el lado oscuro. Mirando al niño rubio e inconsciente, resopló. Si tuviera que adivinar, lo que sea que sucedió entre él y el joven Brook no estaba destinado a él. Probablemente estaba tratando de proteger a quienes lo rodeaban y, al hacerlo, el lado oscuro lo atacó desde su interior. Yo tendré que documentar esto para más adelante, los maestros necesitarán saber de esto para revisarlo y así podamos hacer que alguien investigue más a fondo. Ki-gon asintió, también curioso de cómo Naruto podía tener tales heridas internas. No tenía sentido. Nadie debería tener la capacidad de infligirse un daño así a sí mismo, aunque hubo relatos de personas que se lastimaron con habilidades como Force Lightning. Una de sus heridas te sobresalía. ¿Por qué su hombro era tan severo? Esa es la parte extraña. Si bien pudimos curar a ese en su mayor parte, parecía que parte de sus nervios se habían quemado, así como las laceraciones en los músculos superiores. Si tuviera que adivinar, parecía que había sido golpeado por algo sobrecalentado. ¿Como un sable de luz? Tal vez. Mirando a Ki-gon, notó su cambio de expresión. ¿Pasa algo, maestro? ¿HM? No, nada, solo, tiene un buen corazón. Solo puedo imaginar qué tipo de cosas le pasaron en esa habitación. La voz de Ki-gon era suave y distante, su mente estaba lejos de ellos mientras pensaba en lo que le acababan de decir. Si quieres hablar con él para averiguarlo, tendrás que esperar hasta más tarde, ¿entiendes? Le dio un golpecito en el costado, haciendo que saltara y volviera a la realidad. No quiero escuchar que lo despertaron y corrieron antes de que descansara un poco. Por mucho que queramos que sea de ayuda, dejarlo dormir es lo mejor que puedes hacer en este momento. Por supuesto que entiendo. Se rió suavemente, moviéndose hacia la entrada. Mirando hacia atrás, su sonrisa se amplió cuando vio a Urra mirándolo, pronunciando en silencio la palabra traidor. Sacudiendo la cabeza, salió de la habitación y los dejó en paz. Después de todo, sería un buen momento de unión para ellos. ¿Se han ido? Sí, lo son. ¿Disfrutaste tu siesta? Naruto bostezó ampliamente, frotándose los ojos con la mano izquierda con cautela. No tomé una siesta, claro que no lo hiciste. Aura empujó suavemente a los otros tres jóvenes, haciendo que se despertaran de su sueño. Muy bien chicos, acurrúquense, es hora de que terminemos nuestra charla. Watsa, Jax murmuró, levantando la cabeza por un momento antes de volver a dejarla caer. Recibiendo otro empujón, agitó su mano mientras lentamente se empujaba hacia arriba. Yasuo y Sheikah se dieron la vuelta y los miraron, tomándose un momento para asimilar todo. La habitación estaba oscura, lo que significaba que no serían vistos ni oídos por lo que sabían, lo que significaba que podían hablar sobre algunas cosas que Naruto había pensado después de correr por la habitación como una mancha rubia. Ese tipo daba miedo, dijo Naruto después de un momento, mirando a los jóvenes. Están todos tan asustados, y es tan raro. Sí, bueno, hay algunas personas que dan miedo por ahí. Aura se frotó el hombro, la herida casi curada recordaba a Brook y cómo la había atacado. Y aún más gente estúpida. Yasuo asintió, mirando al resto de su grupo con el ceño fruncido. Odio a la gente estúpida como esa. Deberíamos hacer algo. Sheikah dijo, recibiendo asentimientos de todos. Cuando hubo silencio, su cabeza cayó ligeramente. Pero, no sé qué hacer, tenemos que volvernos súper asombrosos, eso es lo que pasa. Naruto golpeó sus manos en el aire, estremeciéndose y bajándolas cuando un dolor agudo recorrió su lado derecho desde su hombro. Quiero decir, si los maestros pueden hacer cosas para que huya, ¿por qué nosotros no? Pero no somos maestros. Ni siquiera somos Padawan todavía. Jax murmuró, finalmente lo suficientemente despierto para concentrarse en la conversación. Somos solo unos jóvenes con un gran sueño. Verdaderamente maravilloso, la mente de un niño. Aura dijo con una voz falsa de Yoda. Tocando la frente de Jax, sonrió. Y las grandes ideas pueden provenir de gente pequeña como tú. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Yasuo se recostó contra la pared, sin saber qué debían hacer, pero comenzando a tener algunas ideas de lo que había visto de los maestros. Bueno, tendrás que volverte increíble. Aura le dio unas palmaditas a Naruto en la cabeza, quien parecía casi acicalarse y acariciarse ante el toque afectuoso. Naruto tiene razón, eso es probablemente lo mejor que puedes hacer.
La pregunta es, ¿qué tan increíble quieres ser? Más impresionante que el maestro Yoda. Naruto dijo rápidamente. Más poderoso que Mace Windu. Jax asintió, recordando haber oído hablar de las habilidades con el sable del legendario maestro. Más sabio que Ali Alan. Yasuo sonrió suavemente, recordando todo lo que el maestro les había enseñado, sabiendo que tenía mucho más que mostrarles si iba a liderar su grupo durante los próximos 2 años. Capaz de hacer cualquier cosa, como el maestro Kuro. Que esa miró a su alrededor cuando vio eso de forma extraña. Escuché de algunas de las otras alas jóvenes que ella cruzó una pared. De ninguna manera. ¿En serio? Naruto se quedó boquiabierto ante esa declaración. La idea de simplemente atravesar una pared era una locura, pero la idea de simplemente atravesar una pared era indudable que se vería bastante increíble. Sí. Y también golpeó al Jedi malo. Oh hombre, entonces eso es lo que vamos a hacer. Naruto asintió rápidamente, su sonrisa prácticamente brillando en la oscuridad. Vamos a aprender a hacer todo tipo de cosas asombrosas y geniales, para que cuando nos convirtamos en maestros Jedi, nadie vuelva a pensar en lastimar a jóvenes como nuestros amigos nunca más. ¿Qué pasa con el resto del universo? Yasuo interrumpió, recordando que se convertirían en Jedi y viajarían por el universo. Los Jedi son guardianes, así que, ¿por qué no proteger a todos? Naruto pensó en eso por un momento. Sí, tienes razón. Me gusta mucho ese plan. Nos convertiremos en Jedi que son súper increíbles y podremos saltar montañas y atravesar paredes, tal vez incluso volar o luchar con ejércitos de droides y desgarrar sus viciosos cuerpos de metal sin remordimiento. Aura puso los ojos en blanco. ¿Todavía estás enojado por eso? Te dije que lo sentía. Los droides son malvados y deben ser derrotados antes de que comiencen a atacar. Ya me han atacado un par de veces. Un droide médico haciendo un chequeo y el droide de lavandería moviéndose hacia la máquina en la que estás no es justo para todos los droides. Naruto se cruzó de brazos, resoplando acaloradamente. Sé que son malvados. Simplemente lo sé. Ningún droide me dejará en ridículo. Ajá, seguro que no lo son. Y yo soy el tío de un Wookiee. Aura dijo con una risita. Oye, ¿es cierto que le arrancan los brazos a la gente cuando pierden? Naruto preguntó de repente, obteniendo un asentimiento muy confuso de Aura. ¡Genial! Voy a luchar contra uno algún día. Todos se quedaron inexpresivos ante eso, sabiendo muy bien que Naruto estaba hablando absolutamente en serio sobre esa idea. Por supuesto, ninguno de ellos lo detendría tampoco. Si eso es lo que pensó que ayudaría a hacerlo increíble, lo apoyarían mientras lo intentara. Y probablemente harían una mueca cuando fue derrotado sin piedad, pero eso no venía al caso. Entonces, todos estamos de acuerdo en que seremos súper asombrosos y protegeremos a todos y a todos, ¿verdad? Preguntó Yasuo, recibiendo un asentimiento de todos menos de Aura. Excepto los malos. Los malos son golpeados porque están haciendo cosas malas. Naruto dijo resueltamente. Aura los observó mientras todos comenzaban a asentir y reírse en silencio. Interiormente, se cuestionó a sí misma si ella misma tenía o no la capacidad de estar a la altura de tales sueños. Nunca había pensado en esas cosas, pero escuchar al pequeño grupo de jóvenes la hizo detenerse. ¿Era realmente lo suficientemente buena para convertirse en una Jedi de renombre? Uno que era súper increíble y capaz de hacer todas las cosas y cosas por el estilo. Estaba segura de que podía hacer ciertas cosas, pero había algo en eso que la incomodaba. Cerrando los ojos, se frotó la cabeza y asintió lentamente. Sí, haremos eso. Y seremos los defensores de los guardianes más increíbles de todos los tiempos. Lo prometo. X 2 días después. Anjakuro estaba junto a la nave espacial que la llevaría a ella y a Aura Ornamurt. Mirando por encima, no se sorprendió al ver que Naruto estaba gimiendo y haciendo una escena con Aura. Claramente, iba a causar tantos problemas como lo había sido Aura mientras ella no estaba, pero ya había sido un alborotador debido al hecho de que los dos se habían acercado tanto durante los pocos meses que habían estado juntos. Sin embargo, mientras los observaba, había algo diferente en ellos. Mientras Naruto montaba una escena, parecía agitar los brazos y gritar algo que ella podía escuchar claramente desde el otro lado de la percha. Sacudiendo la cabeza, se echó hacia atrás y miró a los dos con una pizca de sonrisa en su rostro. Una vez más, pudo ver que había una conexión, algo así como una relación entre hermanos, o incluso una rivalidad entre hermanos, a juzgar por cómo Aura ahora tenía a Naruto en una llave de cabeza y le estaba raspando la cabeza con los nudillos. Aura. Hora de irse. Aura la miró, soltando a Naruto.
Trató de agarrarla por la espalda, pero recibió una palmada en la cabeza que hizo que se detuviera. Diciendo algo que Anya no pudo oír, los dos sonrieron antes de que Aura corriera hacia ella. Consideró por un momento que podría haber escuchado lo que estaban diciendo, pero les dejaría tener su momento. Fuera lo que fuera, estaba entre ellos. Si bien había dicho antes que no quería que se apegaran mal, no los culparía por desear tener algunos apegos. Su propia filosofía era desapegarse de todo menos de la fuerza, dejaba que sus alumnos tomaran sus propias decisiones basándose en lo que les enseñaba. Así fue como ella aprendió, y sus enseñanzas estaban destinadas a ser internalizadas y sus conclusiones a construirse a partir de eso y todo lo demás que la fuerza y el universo les enseñarían. Corriendo más allá de ella hacia la nave, Kuro miró una vez más hacia Naruto. Dicho chico levantó las manos y les gritó. Vuelve pronto para que podamos volvernos aún más increíbles, ¿de acuerdo? Sin molestarse en responder, subió por la rampa y la cerró detrás de ella. Al ver a Aura con su bolsa de suministros, caminó hacia los controles y se sentó. Ajustándose el cinturón, fijó las coordenadas y comenzó la secuencia de lanzamiento. Aura se sentó a su lado, con los ojos mirando fijamente por la vista frontal. Su mente estaba tan perdida, en ideas y algunas cosas que había metido a escondidas en su datapad con Naruto el día anterior cuando se enteraron de que se iría. No era mucho, pero con suerte haría los descansos muy cortos cuando no se sintiera como si hubiera sido atropellada por un wampa. Tus pensamientos son Aura desenfocados y salvajes. Concéntrate en una cosa y alcanza con la fuerza. Aprenderás cosas mucho mejores si lo haces. Aura frunció el ceño suavemente ante las palabras, aún no acostumbrada a la forma de enseñar de Kuro. Parecía interrumpir en cada momento que pensaba que estaba libre y le daba alguna tarea que estaba destinada a ayudarla, pero se sentía como una tarea tediosa. Aún así, hizo lo que se le pidió, aunque su frustración ya estaba demostrando ser un punto doloroso. Sacudiendo la cabeza, Kuro observó a su padawan intentar meditar y volverse a centrar. El viaje a Ornamurt sería lo máximo que tendría para relajarse y permitirse conectarse con la fuerza antes de que comenzara el entrenamiento real. Tenía muchas ideas y muchas formas en las que podría educar a Aura, y cada una le ayudaría a comprender mejor cómo enseñarle. ¿Maestro? La voz de Aura atravesó sus pensamientos, haciéndola detenerse en sus cálculos hiperespaciales para mirarla. No, no importa. ¿Qué es? No es nada. Aura agarró sus brazos y apartó la mirada, los ojos perdidos en una imagen fantasma lejana. No es nada, ... No había nada que razonablemente pudiera decir a eso, aunque sintió que debería intentar decir algo. Alcanzando la fuerza, finalmente suspiró y se rindió. Cuando estés listo, estoy dispuesto a escuchar. Sea lo que sea este nada, con gusto te ayudaré. Aura levantó la vista, mordiéndose el labio mientras pensaba en preguntar una vez más. Sacudiendo la cabeza, se dejó hundir en sí misma abatida por el miedo. Gracias. Por supuesto, Aura. Kuro terminó los cálculos y dio el salto al hiperespacio, suspirando cuando las estrellas parecían moverse a su alrededor mientras la nave corría hacia su destino. Poniéndose de pie, comenzó a moverse hacia la parte trasera de la nave. Pensando en algo, Aura decidió probar otra cosa. ¿Crees que Naruto podría hacerlo? ¿Volverte tan fuerte como el maestro Yoda en 9 años? Kuro hizo una pausa, miró a Aura y sintió su temor ante la pregunta. Pensándolo bien, sintió que debía dar la respuesta más honesta que pudiera. No. No será tan fuerte como el maestro Yoda en ese momento. Dejando que las palabras penetraran, continuó lentamente. Pero entonces, el maestro Yoda tiene 900 años. Alcanzar a un maestro de esa edad tomaría considerablemente más que solo 9 años. Especialmente con todo lo que ha aprendido en ese tiempo. Pensando en eso, Aura decidió insistir un poco más. ¿Aprendido? ¿Cómo qué? Oh, el maestro Yoda ha incursionado en un poco de todo. Formas de sable, la fuerza, archivos, incluso un poco en la política. Es un gran compañero de debate cada vez que uno puede encontrar el tiempo para entender realmente lo que dicen los senadores. Y esos no son solo cosas que ha aprendido, son cosas que ha dominado. Dominarlas requiere tiempo. El tiempo es algo que llegará a su debido tiempo. ¿Entiendes? Por supuesto. Aura dijo, archivando mentalmente esas cosas para enviar una carta a Naruto. Sabía que la falta de confianza no saldría bien, pero saber dónde podría estudiarlos lo ayudaría. En ese momento decidió que aunque no se convirtiera en una gran Jedi, haría lo que pudiera para ayudar a Naruto a convertirse en uno.
Aunque solo fuera desde un costado, ella sería capaz de sentir el sentimiento entusiasta de la fuerza cuando él finalmente obtuviera el rango de maestro, y mostrara a todos que se podía lograr lo imposible.